dedicado, viendo que lo primero quizá podría ser un paliazo, pero lo segundo ya empieza a ser un dolor de cabeza. Y de qué manera, también hay que fijarse en las caras, en los rostros ahora mismo de los jugadores del Real Madrid. Después del primero prácticamente se daban ánimos, ahora todos mirando al suelo, uno mirando al compañero, pidiendo explicaciones entre ellos, en silencio también los jugadores del Real Madrid después de este 2-0. Duro para los jugadores blancos aquí en el Sadar, como bien decía, está yendo de más a menos. Difícil la papeleta ahora para un Real Madrid. Que al final no Andrés, porque los centrales no buscaron el balón, tampoco Cristiano. Y reaccionó un pelín ahí el portero de Osasuna. 2 goles de cabeza de Orihuela. Es el que aprovecha el rechazo de la mesa. Está dando de la liga que está muy solo, que es la mejor estrategia y por eso le está muy solo a la hora de rematar. Hacia la posición de Marcelo, Ancelotti, que va a tener que revolucionar su equipo, no hablo de cambiar futbolistas, sino de probablemente cambiar algunas mentalidades, visto el panorama adverso que afrontar ahora el Real Madrid. Modric, Benzema con Xabi Alonso, y Alonso decide progresar con la pelota, jugar con Luka Modric, Carvajal, un poco más de 30 metros, Osasuna, pero con una intensidad creciente en cuanto a cómo afrontar el trabajo defensivo. Pierde la pelota Gareth Bale, que tampoco está teniendo su partido por de Pepe Riera. Pepe hacia López. Se sigue empeñando el Madrid en hacer jugadas por dentro con paredes muy difíciles que en algún momento les puede salir. Pero ahora mismo los jugadores de Osasuna están mucho mejor que al principio del partido y es yo creo que más complicado entrar por esa zona. Xabi Alonso, no llega a esto, Jordan Lotis, que rompe el francés, la pelota para Cristiano, Cristiano dispara, el balón de Cristiano que da córner, Los Gómez, pegó en la pierna de un defensor, la batería de Osasuna al final se marchó por poco. Y un gol el Real Madrid, y de recortar diferencias antes de llegar al descanso. Bale, Pepe buscando el primer palo, hacia allá va la pelota. Destacazo defensivo, Luka Modric, a mente pronto. El balón quiere trastocar el propio Sergio Ramos. Salió suelto y lo ganan los jugadores navarros. Lo hizo Cejudo, que bien Roberto Torres. Armenteros, que puede probar el disparo, cruza Armenteros. No encontró el toque ahí Emiliano Armenteros, pero es un jugador que tiene mucha calidad. Mucha calidad, buena llegada. Otra vez había pillado un poco efectivos atrás. Madrid, aquí vemos el disparo de Cristiano. Xabi Alonso. Este es un campo en buenas condiciones, agradable, temperatura agradable, también no hiela, nada por el estilo. Eso es una está ganando bien. A partir del primer gol, yo creo que aquí era muchísimo el partido. Yo creo que los jugadores de Madrid no han acelerado en sus acciones, han estado demasiado contemplativos. Creo que siguen insistiendo demasiado en tocar muchos balones en esas zonas. Lo que necesitan realmente es profundidad. Cristiano jugando con esto. ¿Qué es el mío? Viene mi padre ahora. Sergio Ramos ya ha puesto en marcha quiere proteger, quiere dificultar la evolución del jugador de Osasuna, le pone la mano en la cara y eso le cuesta la segunda amarilla. Bueno, pues entramos a la quitar ahora a Marcelo y si la situación era complicada para el Real Madrid, porque va a tener que cortar la segunda parte de los compañeros. Hablando Carlo Ancelotti con Paul Clement, también me está pasando por Nacho, porque lo va a conectar seguramente en la segunda parte. Ahí están ahora recolocando de momento el equipo con Xabi Alonso como central para estos minutos que quedan de la primera parte. Difícil para que le pasara al Real Madrid. Bueno, yo ya lo decía antes, me parece que estaba poniendo el listón muy bajo el árbitro. Es verdad que Sergio protege el balón, que tenía una amarilla que no tenía que haber hecho, es evidente, pero
Yo, viendo lo que estaba haciendo el árbitro en otras jugadas, es normal que le saque amarilla. Bueno, pues podría decir se agarró, prácticamente le ha puesto un poquito la mano, pero evidentemente donde está el visto ahora mismo, pues eso también para Clos Gómez es cartulina amarilla. Isco. No estoy. Último minuto de la primera mitad, 2-0 gana Osasuna, los dos goles de Oriol Riera, minuto 15, minuto 38, Real Madrid con uno menos, doble amarilla, Sergio Ramos. Cristiano se marcha tras la bicicleta, que balón le ha puesto a Isco, la frontal, dispara a Isco, golazo. Gran gol del Real Madrid. Isco con la derecha, Es que estoy igual, Cristiano. Cuarta diferencia, no, ¿qué esperaba? para Andrés Fernández. Ay, Dios. 2-1 y se acerca. Por supuesto. El momento que iniciar es el de Cristiano. Cristiano ha cogido el balón, ha iniciado en la jugada y luego Isco es un jugador que le pasa muchos partidos. Quizás no participa tanto, pero tiene algo extraño con el gol. Efectivamente. Que como Isco está solo, es un muy buen gol. Dos de descuento. Gracias, Ricardo. Llamativo el Real Madrid, se queda con uno menos y marca. Entienda el fútbol, que me lo explique. Damián, a punto de alcanzar el descanso con esos 2 minutos de agregado que ha estimado Clos Gómez. Y al parecer la tendencia esta temporada es que los colegiados en los primeros tiempos añadan muy poco. Esta primera mitad se ha perdido muchísimo tiempo, más allá de los 2 minutos. Por lo menos 4 minutos. Xavi Alonso, Marcelo, balón que cae en la zona donde se encuentra Gareth Bale, y cabecea es Lola. Sí, pero está en el tercero. Ya esperando que alguien le ponga la pelota, lo va a intentar Marbertrán, esta vez muy largo. Durante la primera mitad que ha tenido un poco de todo, que tiene de momento 3 goles. Sí, en el de plata 1 y en el de bronce 2. Le dio salida a Cristiano y luego le quitó el balón con mucha facilidad. Esto parecía pedirle al resto del equipo que no estuviera tan distanciado, que estuvieran pendientes también del robo. Y Cristiano ahora quiere forzar el error de Damián, error que no se produce. Silva. Andrés Silva, el gato internacional chileno. John Lotis. Bertrán. Semana que ahora le quiere tapar a Bertrán. El palo de Obriera no llega. Diego López. Elige la pelota para Pepe. Xavi Alonso acaba la primera mitad de los herederos, pero se lo están pasando en grande los herederos rojillos. Sí, porque han disputado los primeros 45 minutos, han visto cómo su equipo le hacía 2 goles al Real Madrid, se ponía por delante claramente en el marcador, un Real Madrid que se quedaba con un menos tras la expulsión de Sergio Ramos, pero ese gol de Isco que le da vida al conjunto blanco para la segunda parte, conversaciones ahora entre los jugadores del Real Madrid, se acerca Xavi Alonso también para conversar con Clos Gómez, no sé si por la expulsión de Sergio Ramos, por el penalti de Modric que han solicitado los jugadores del Real Madrid. Damián, que se acerca como capitán de Osasuna para llevarse también a Xavi Alonso, se marcha ya los jugadores por el túnel de después también Clos Gómez, el público del Sadar y el gol del Madrid que está viendo el partido, lo tiene que estar pasando bien. Buena tarde a todos. Sí, sí, mucha amiga de la zona esta primera mitad. Tiene mucha amiga y ha sido increíble porque el primer partido de Madrid lo ha llevado muy bien. Con el balón, demasiado lejos de Modric y de Xavi Alonso, pero el primer gol de Osasuna ha desconcentrado totalmente a Madrid, ha empezado a desacelerar, digamos, las acciones, ha empezado a dejar de tener profundidad, no ha aparecido en contralínea, no ha aparecido Modric y el partido ha empezado a llevar a Osasuna hacia donde ellos querían, ¿no? A un partido más trabado, con más interrupciones y luego el segundo gol y la Ramos le pone una pita al Madrid. Es verdad que meter el gol que ha metido Isco en el momento que lo ha metido es importante también para el Madrid. Descanso en Pamplona, queda Osasuna 2-1, el Real Madrid con uno menos, tiempo de descanso. Volvemos enseguida con la segunda mitad hasta ahora. Si la emoción estuviese en la carretera, no existiría el pilastra.
Cuando vuelva, no,
Vale, pero ¿de dónde es? La puerta. Ya no sé quién es, pero es que no le hizo él la ficha. Estaba esperando a ver si llegaba tanto para jugar un rancho y no se aguantó más. Ya no. Edgar. Tienes todos los datos técnicos en la porra, porque él es la porra. No importa, tiene un nombre. Marco, ¿sabes el teléfono de él? No, sé lo que lo tengo en el móvil, yo no tengo móvil. Está bien. Parece que no es móvil, ¿no? Para no tenerlo. Ya sabes que siempre vengo sin él, pero en el bar, joder, si voy a para mi audio. Vamos a picar. Pero me llaman a mí. Eso es un número. Vale, es gallo y el pajo. Esto con el guatín. ¿Somos muy grandes? Sí. Dale. ¿Balsera? Sí. ¿Qué se puede aguantar el pato?
Yo conozco el que mejor suelta este. La expulsión de Sergio Ramos. Cisco que mueve la pelota hacia Marcelo. Bueno, de momento no toca nada, salvo esa posición. Carlo Ancelotti, eso ya es significativo. No sé si el mensaje es sois el grupo que os habéis metido en esta situación, sacar a vosotros adelante, siendo un poquito menos incisivo. Creo que este grupo se bueno, pueden ser las dos cosas. Seguramente Xabi Alonso, con el paso de los minutos en ataque, se incorporará en el campo, se quedará quizás solo Pepe en muchas ocasiones, porque hay algunos que hacen más básquet a la atrás, va a ganar, pero aunque vaya con una más, no va a tener a Madrid y va a esperar su ocasión. Pero a mí me parece que en el momento puede ser una buena solución. Preciso Cristiano de Osasuna que no cambia el plan ni mucho menos. El balón de Isco desviando una frontal por el gato Silva, le llega la pelota a Dani Carvajal. Ya mete el apoyo del lateral. Sí, la altura debe rematar Cristiano, después de Jordan López. Ese espíritu al final lo va a ganar para el Real Madrid, Pepe. Roberto Torres anticipándose a Cristiano, Emiliano Armenteros jugando con Silva. Y tiene estirado el equipo navarro. Lleva el balón Xabi Alonso. Listo. Marcelo. Benzema dándole una salida por la izquierda. Y un Benzema. Benzema que hoy es el único en el Real Madrid que está teniendo buena participación. Nunca Modric que se ha ido al medio. Marcelo ahora sí libre de marca. El balón de Marcelo. Es entre las piernas de Loquisto con Lolo. Se lleva la pelota el gato Silva. Silva metiendo hacia un aislado Oriol Riera. Busca ahí con la mirada al asistente, también al árbitro. No indica nada. Al final pelota para el Real Madrid. Madrid que vamos a ver, este es el partido, un partido muy bonito, muy intenso. Madrid se va a jugar un poco gente atrás, partido muy importante para la velocidad de Pepe, la concentración que tenga, sobre todo marcar a Ariel Riera, que lo tenga uno del jugador del Madrid, se va a aprovechar la mayor caída que tiene Gana hacia Benzema, rapidísimo para cruzarse la mea. El efecto de los goles de Osasuna, evidentemente lo que ha hecho entre otras cosas es reforzar la confianza de los hombres de Javi Gracia que entraron en el partido un poco antes ante lo que preveían se les iba a quedar encima. Los acontecimientos les han llevado a fortalecerse en su confianza. Modric, teóricamente era para Cristiano, pero el portugués. Uno no quiere que se ponga costilla. Especialmente no hay partido. No, pregunto. Ya lo sé yo, joder.
Mira, Error del Real Madrid, recuperación de la pelota por parte de Eduardo Cejudo. El movimiento de Riera, alejándose del portero, que era Xabi Alonso, no pasó de Alberto Torres. Se Como yo, ellos que igual con gente que se llama Antonio, que no juego con ella y lo mismo porque Avanzan Menteros. Encima de una distancia directa sobre Oriol Riera. Le quedó ahí un juego claro directo del área, atacó López. Espera Lolo para Osasuna. Cristiano que ahí atravesaba para presionar. Acompañaba a nadie en portugués. Carvajal. Silva, pisa Isco, pero no consigue irse de Torres. Torres que aguanta bien la pelota. Oriol Riera. ¿cuál la quieres poner? Desde luego, tú vas a dar hasta el final, porque yo la voy viendo ahí. No tengo taller para jugar. Osasuna de sus virtudes a balón parado. Ha sacado de nuevo a rápido. Osasuna buscaba ya poder en la primera mitad cuando la bola estaba como detenido. El choque. ¿Qué suele quieres poner? Está muy... Está muy... 25 euros puesto. Más caro que la Muri que tienes puesto. Si luego me lo gastas, la semana que viene te lo traigo. Tiene bastante punto de lo bueno que está haciendo los Osasuna-Menteros. Viene Diego López. Está perdiendo bien el partido, lo que opina. No, desde luego. Claro, si me hubieras dado allí, te lo hubieras traído algo. Cristiano, Benzema hacia Cristiano, ahí no puede llegar. Arribas. Sale con la pelota Marc Bertrand. Silva hacia Torres. Roberto Torres. Tocando bien ahora Osasuna y saliendo de la presión del Real Madrid, una presión que ha sido agresiva en el arranque del segundo periodo, pero poco a poco parece que pierde contundencia. Álvaro Cejudo levanta el balón. Está remontando la pasada. Están parados. Baja finalmente la pelota a la tierra Cejudo. Lolo. Bertrand entrando por el carril derecho, ahí está el lateral, busca la acción individual, se marcha de Marcelo, Pepe, saque de banda para los de Javi Gracia. Va a necesitar más energía en Madrid Ancelotti. María, Morata, el mismo José, que son jugadores que van a entrar de refresco, le van a dar mucha chispa al equipo y a mí me parece que en pocos minutos debería iniciar un cambio del equipo. Y le pedía a todos ellos calma, quiere posiciones largas para ir minando la batalla de jugadores del Real Madrid. Vamos a ver ese balón que despeja Xabi Alonso. Armenteros. Armenteros hacia Oriol Riera. Oriol Riera. Se vería ahí con Carvajal. Saque de esquina. Se capa, ¿no? Todo lo que cual. Parcelas va y se capa. Jamás. Osasuna no solo no se ha visto en el arranque de partido del Real Madrid, sino que poco a poco el movimiento que hemos apuntado a Ricardo y que Carvajal
Modric. Las circunstancias normales, Cuenta de Armenteros. partida no debería escapar. Luka Modric, no sé si sabe cuándo se va a producir el cambio en la fila del Real Madrid. Sí, pues así dice que vamos a entrar en las filas del conjunto blanco. Cada Ancelotti que aprovecha para las expulsiones se va a marchar. Ya desde el terreno de juego No, que izquierda así. Que izquierda así. Pues yo no, es verdad que no ha tenido un buen partido, pero creo que es un jugador con suficiente potencia y recorrido para aguantar físicamente la segunda parte tan exigente como es el uso de la partida de hoy. Bastante llamativo, ¿no? Parece más muy valga la expresión. El intento de. No, porque parece que el Madrid se va a colocar más en el centro, ¿no? Vamos a ver si apoyamos la posición en el centro que va a estar de una vez. El Madrid controla la pelota Silva. Oriol Riera. Pero ya lleva muchas galopadas y en esta oportunidad no tocaba. El Di María. Ya, pero... Que ha parado muchos titulares en la última semana sobre su presunta incomodidad dentro del equipo. Di María Carvajal, que se carga derecho, entra Carvajal, pega en Damián, saque de esquina. Bueno, tiene que aprovechar. Muy buenos ofensivamente que meten buenos balones al área porque siempre va a estar Cristiano merodeando con los remates. Di María preparado para lanzar. El problema Andrés Fernández. Que espera que el equipo salga, deja la pelota ya. Y césped del Sabar. Buscar ese pelotazo largo. Roberto Torres. Damián. Silva. Y luego Torres, Damián, Xavi Alonso. Hacia Diego López. Y la 2, ¿cuál es? Cristiano Ronaldo esperando el balón de Isco. De momento lo aguanta Isco. De Arroyo de la Miel, que al final prefiere jugar con Marcelo. Isco, el autor del gol del Real Madrid. Fantástico regate, rapidísimo, cambiándose el balón de pie. Cristiano con Carvajal. Ya está. Isco, Cristiano con la zurda, el disparo ajustado de Cristiano a saque de portería. No le pegó bien a la pelota. Pero corre el riesgo cuando está más cerca de su área que para esto. Cuando tengan esa posibilidad de tener alguna línea de pase buena para que aparezca Cristiano, más que Benzema. Vamos el banquillo de ambos equipos. Se desasuna el margen de riesgo. El portero suplente, Joan Oriol, Flaño. Ayer José García, el banquillo del Real Madrid. Ya Ángel Di María y aparte Alexis Arbeloa, Nacho que se Morata, Yarramendi, Diego Viera, le roba la pelota a Luka Modric. Perder la partida. Modric. Modric. Cristiano. Se viene Osasuna porque va cediendo terreno, pero lo hace de forma agresiva, obliga a Real Madrid a avanzar metro a metro. Además, bastante previsible en general. Ese juego individual que reclamaba después del arranque de la segunda parte de la aparición de las individualidades no se está apreciando. No, y aquí es donde viene el problema. Es que días de balón, la que tenía Moyes, por dentro del medio para una o ese balón perdido de Di María, y donde luego les toca volver a entrar. La primera vez que Carlos le ganó a la Osera. Una carrera, era un sitio que un poco no sé dónde era esa carrera. La carrera. Ahora es uno vale pesimista, allí arriba de la carrera. Estaba yo. Anticipa Marcelo. Llegaba a la mesa. El otro enchufar, el otro terminar. 14 minutos, segunda parte.
porque no lo pones en el suelo. 2-1. Quita las fichas. Creo que tienen que interpretar muy bien ese tipo de jugadas como ya era Marcelo. Que tienes que intentar adelantar, ¿no? para adelantar a la primera la posible jugada ofensiva de la zona. Pero sabes que si te adelantas, te doy tanto Marcelo como Pepe para trabajar. Como Alonso, cuando quieran pues exponerse, el jugador de esa zona de Buena pelota ahora para Carvajal, que se equivoca al no controlar, prefirió que el balón rodara y ahí le estaba ya Alejandro Arribas. Daniel Silva. Con Arribas. Silva, que de esos futbolistas que cuando le ves en el campo hace cosas, Rafa, muy sencillas, pero que le ponen muy bien al equipo. La echó a la Riera. Viene cayendo la autopista Valverde, esperando ya dentro del área. Otro del compañero, y había iniciado la jugada. Viendo cada uno lo suyo. La semana que viene ya os informo. jugadores del Madrid quedándose, es el día donde tienen que hacer Si marca a las 2.000 minutos, como igual un combinado. echan el ritmo, no puede ser que haya dos jugadores nada más recibiendo. Que se miraban entre ellos pensando cuál puede ser la solución que de momento no encuentran. Armenteros. Tío desde la esquina. Autoridad Diego López. Después que salgan sus compañeros. Saca finalmente Diego López hacia Cristiano. Cabezazo de Mago Bertrán. Xavi Alonso. Hoy es sexto. Quisco. Modric. Perdido con Ángel Di María. Tiene tu nombre. Afortunado en lo que está haciendo para el Real Madrid. Torres. Mañana esperando que jugara Torres. Llevaron hacia él, de corazón por la banda. Prefería al final jugar con Armenteros. Bertrán encuentra espacios a Osasuna. Había metido para Bertrán y estaba ya buscando el remate. Oriol Riera. Isco. Cuenta mucho el balón hasta que lo juega finalmente con Di María. Gaby Gracia, que le pide al equipo que intente mantenerse junto. No se solamente intentar el cabo de los gestos que hacían desde la banda. Sí, esa es la idea que intenta transmitir el técnico Rojillo a los jugadores de Osasuna. Por cierto, se prepara Nacho para entrar en el Real Madrid. Di María avanzaba, buscaba los huecos, pero no los encontraba. Entra Marcelo, Cristiano va al remate. Remate que no llegará porque detiene Andrés. Es posible que Nacho lo haga para dejarle atrás y que Xavi Alonso se incorpore. Sí, yo creo que no le termina de convencer que Xavi Alonso esté lejos del centro del terreno de juego, de la creación del juego del equipo. Tampoco me parece muy acertado ahora mismo la situación de Xavi Alonso. Además necesitas un jugador como Nacho fresco y muy rápido además. Y además, hemos visto a Xavi Alonso con problemas para defender. Y con problemas incluso para sacar la pelota, lo cual parece extraño. Es un jugador de defendidad, pero es que ahí se limita atrás y con unas responsabilidades diferentes. Damián, anticipa a Xavi Alonso, ahí a Roberto Torres. ¿Para hacer el cambio o lo hace ya? Lo quiere hacer rápidamente, pero no estaba preparando Nacho. Todavía no había visto si lleva alguna cadena, algún anillo el juego del Real Madrid. De ahí fue el cuarto minuto que espero, pero Carlos Ancelotti quiere hacerlo de manera inmediata. Quiere hacerlo cuanto antes el técnico italiano. Pues tienes aquí en Paquita, si vas a explicar. No me extrañaría a Karim Benzema o Isco, ¿no? Igual alguno de los dos laterales. Igual tiene razón y todo. Era la cosa de María, por ejemplo, en la derecha. Hasta la pelota por delante de Silva, que era finalmente el pie de Armenteros, Armenteros Silva, para que con ese primer toque pretendía dejar solo Roberto Torres, rumbo a Osasuna, hizo Damián, Armenteros, Torres, Silva, Chileno, primero con Capete, lo hace mal, el balón saque de banda.
si se va a producir ese cambio, porque ya se lo digo, ese equipo no reacciona. Sí, aunque no nos cuente la desafío, empieza a ir hacia colectivo más Sí, vale, pero se me va a mover. Acabo de entender el cambio de la ¿verdad? Creo que Modric es un jugador que da cosas arriba, es un jugador que tiene que estar bien. Yo desde luego no hay una definición de El control de este juego salió con la pelota, pero un despacho. Esto resultando no parece que haber salido como deseaba ese contacto con la primer partido. Osasuna que además ahora está mostrando atrevimiento, cada vez pasa más tiempo jugando en territorio de Real Madrid. Lolo, Silva hacia Damián. Damián apoyándose en Coque Armenteros, que devuelve de primeras. Dentro de Damián, ahí van a llegar, como siempre, Oriolina baja la pelota de cabeza. Silva, el remate con la diestra por encima del travesaño. Jugando bien Osasuna, está saliendo en esta segunda mitad, me va a igualar la ropa y no es fácil. Está viendo que el Madrid lo que está haciendo es un ataque desordenado y una defensa también desordenada, y se está aprovechando pues, yo creo que el Madrid, que por lo menos tiene que estar mucho más organizado en el campo, sabe que queda justo y yo creo que está aprovechando porque cada vez que está funciona, ¿no? Porque no está sabiendo jugar estas bases de Madrid, yo creo que no se ve nada, los cambios no los hubiera hecho de esa manera, pero sí creo que ha hecho bien en sacar a Nacho y meter las salidas de demás. Se llega acá, Roito. Torres. Pepe impide que reciba a Menteros. Que además ahora el trabajo de recuperación del Real Madrid, tiene la pelota Osasuna, más difícil. Es que estamos viendo que son Isco, Benzema, Cristiano, los que están intentando robar balones y con escaso éxito. Va a quedar ese trabajo casi encomendado en exclusiva a Di María y a Sala. El canterano recién incorporado, Marcelo. Di María y Marcelo. Oportunidad. Recibe Dani Carvajal. Isco. Xabi Alonso. No se movía nadie. Recibe Benzema. Benzema metido entre las líneas defensivas. Yo no sé si casi pensaba jugar de memoria, ¿no? Creyendo que arrancaría Di María, pero Di María no había conectado en esa misma lógica futbolística. Además que Di María no ha conectado desde que ha salido. Es un problema porque es un jugador con mucha energía para atacar y para defender, y de momento es una energía que su equipo la necesita a toda costa y no la estamos viendo. No ha cambiado nada, mantiene su 11, pegó en la mano de Dani Carvajal, se lleva la pelota a Damián, dejó hacer ahora el colegiado, el balón de Oriol Riera, y toca para que centre Cejudo, ahora toca Marcelo, Xabi Alonso, Di María, Pepe, se puede complicar ahí el Real Madrid, presionó bien Oriol Riera, recuperación rápida por parte de los rojillos. Emiliano Armenteros, Oriol Riera, de nuevo Armenteros. Armenteros hace la demarcación del lateral diestro, Mar Bertrán, centro peligroso, Pepe. Peligro que está poniendo Osasuna, ¿no? El peligro y el juego lo está poniendo Osasuna y está aprovechándose del cansancio y del desorden que hay en el Real Madrid. Yo creo que tengas uno menos el Real Madrid y se va arriba porque ve que se tiene que ir arriba. Balón que cae. Pase, muchos errores ahora en el Real Madrid, cada vez más deslavados. Vamos a ver esa pelota de Cejudo, Oriol Riera. Goleador que abre a la derecha para que centre Cejudo.
Esta vez el centro es muy impreciso. Quito el sombrero como recurso de Isco para salvar ahí la presión de Armenteros. Chocan el árbitro y Xavi Alonso. Eso probablemente desbarata que Xavi Alonso acierte. Pero le recuerda que Xavi Alonso es falta. Evidentemente, involuntario. Minuto 25, el que se va a cumplir. Silva vuelve a llegar con mucha facilidad. Osasuna, otro centro de segundo error defensivo. El disparo con la zurda Roberto Torres, doble intervención. Diego López. Es el primer error de Carvajal. Las sensaciones invitan más a pensar que es uno que es dos. Pero ya hemos visto en este partido muchas veces las sensaciones y bastante poco. Le reclama a Alonso la disputa de Cristiano Ronaldo, la mitad falta. Cristiano está apareciendo muy poco también. Yo pensaba que en la segunda parte iban a parar más juego, ¿no? Tener más el balón y empezar a hacer más jugadas individuales para decidir. Veíamos ahí la doble intervención de Diego López. Roberto Torres, buen balón de Roberto Torres. Llegaba ya rápido Oriol Riera. Está sacando petróleo de todo lo que llega en las inmediaciones del área del Real Madrid. Ya, pero es que Cuando Ronaldo con dos tantos, el delantero de Osasuna. el mismo que ella me había mandado a y es que es encima no es la mía. La parte no es Notis. La jugada donde están bastante desorganizados a la hora de presionar, de matar, de maniatarle, luego todos a correr hacia atrás. Eso lo está interpretando muy bien. Falsificado en el Balón donde segundo. Desde ahí centra Pepe. que se prorroga por 24 meses automáticamente. Marcelo que sale, Cristiano. Eso no es legal, que eso ya Notis, primero mete el otro y luego toca el balón al saque de banda. Cristiano balón de playa, lo que estaba gritando el público de Osasuna. El partido Osasuna con la manía. Los jugadores portugueses aquí no están saliendo de aquí. Punto de exhorta evidentemente desde la grada por parte de la afición de Osasuna. Ahora voy a ver Pero sin la mierda. qué cargos me manda Alberto. Silva. No, Osasuna ahora mismo lo único que necesita es una pizca de precisión. Demasiado. Eso le sirve para eludir una presión casi inexistente por parte del Ancelotti. Cuando la pelota está fuera de juego, la encargada de venir que mete en el rayo. Xavi Alonso. Xavi Alonso se marcha. Cristiano Ronaldo. Isco se pasa bien solo. Es un partido Isco le están exigiendo demasiado físicamente, y luego cuando tiene balón pues está tan fresco, ¿no? Y ese es el problema de un partido como el de hoy para jugar Radio Guión sobre Pepe. Isco de nuevo. Y queda un cambio en Cerotti. Adolfo, si alguien es capaz de hacer algo diferente a los demás es Isco, ¿no? Yo seguramente por eso Ancelotti le mantiene en el campo, porque es capaz de hacer una acción individual y de generar peligro. Di María y Marcelo. Silva. Ángel Di María. Xavi Alonso no quiso jugar de primeras para Di María y ahora ya cuando buscaba de nuevo con la mitad a marcar no tenía línea de pase. Marcelo. Botó en segundo. Silva. Tuvo que empezar de nuevo en Real Madrid. Nacho. Isco. Pepe. También descolgándose hacia acciones ofensivas. No le queda otra en Real Madrid. Disparo Di María. Pega en defensa de Tirantes. Energías injustas y apenas al equipo de Ancelotti. Y siempre pasó eso, desde el año pasado ya pasaba. Sobre todo sin un referente, de Cristiano o Ya, para que veas tú las veces que... sería ahora mismo un jugador de Real Madrid que esté absorbiendo. Cristiano, porque bueno, hoy Benzema está más desaparecido, pero Cristiano sí es un jugador con capacidad para coger el balón y hacer acciones que hagan que Osasuna se tenga que quedar atrás, como lo ha intentado a principios de
la segunda parte. Se ha marchado para Beltrán, el centro. Atraviesa el área de lado a lado hasta salir por el costado izquierdo del ataque de Osasuna. No ha podido impedir Emiliano Armenteros. Alonso. Cristiano Visco, fantástico el toque para dejar a Salón, luego ya no ha sido tan bueno el pase hacia Di María. Andrés, pelota que muere en el pecho de Carvajal y excluye claramente en falta Silva, que creo Ricardo era de los arrestados. Arriba las actuaciones se le estaba Oye para entrar por parte de Osasuna. Tiosos que tiene Javi Gracia en el equipo, ya ha puesto en el campo casi en todas las posiciones y además incluso ha hecho goles esta temporada y eso, uno de los poquitos que consigue Osasuna, vale muchísimo. Bueno, pues ahí está el primer cambio, Roberto Torres, se va a la ovación del público del Sadar, el primer jugador sustituido de Osasuna, Carlos Ancelotti que va a dar instrucciones a Xavi Alonso. Un partido de Roberto Torres, Sí, primero al principio ha sufrido porque estaba muy solo contra Mois. Xavi Alonso, pero cuando se han ido equilibrando las fuerzas, él también ha mejorado. primera sustitución Osasuna cuando Di María va a echar la falta, el balón de Di María bien tocado. Cabezón creo que llega ahí. Ejerciendo. Que no lo gano. Y la DSL 39. Con un teléfono fijo Di María tarifa plana. yéndose al lado derecho. En total, Entra Di María, otra pelota muy centrada y cómoda para que puedan despejar con ese disparazo arriba. Listo, Benzema, Cristiano. Hemos salido la primera, Cristiano la busca otra solución que es la acción individual que dentro del área Cristiano. Presionada. Y de hecho no estas son las acciones de Cristiano que tiene que intentar hacer aquí al final del partido. Va a ser de las pocas maneras de poder crear peligro realmente. Sale correcto en la recuerda que puso ya en movimiento Pepe. Es una línea de SL Y por lo que vemos va a tener el lado izquierdo. y te amplía la señal dentro Se cambia ahora mismo, está situado centro de María, saque de banda. Le pasa a mí La tenemos Cristiano y Benzema porque está en el punto que nadie está cambiando el balón, pero claro, es que los tíos están defendiendo muy bien y por arriba los jugadores Xavi Alonso lleva la pelota en el centro, quiere robar de Mois, no lo consigue, aunque sí provoque el fallo. una antena conectada al router de internet. Antena así, Nacho, repite señal. Alonso, Nacho, Pepe. Sigue de la forma, bueno. Y atrás casi desde la línea del campo, Isco. María, balón para Benzema, Benzema en el área, sigue Benzema, pierde el esférico Benzema y mira Claude Gómez. Una marcada en saque de portería. No le daban ni el teléfono a yo a veces. Yo tuve Lo marca el Real Madrid y Osasuna está aproximándose a un destino que parecía improbable para el partido, incluso después de los primeros minutos del partido, pero que ahora es factible, como es la victoria, y llevarse los 3 puntos el equipo de Carlo Ancelotti. Además el problema es que ahora mismo ataca por mucho la gente del Madrid. Prácticamente están a Cristiano dentro del área y casi ninguno más entra en el área. Cristiano, el balón hacia Benzema, Lotis, llega desde atrás Xavi Alonso, remota el Lolo. Sí. Pero esta vez es que no mide, sí. que este que no es fácil. No mide Silva, salta Cristiano, Silva que va a buscar mucha contundencia a la pelota. Y ve la segunda cartulina amarilla. Un partido en el que Claude Gómez, digamos que ha estado rápido a la hora de sacar amarillas. En esa línea de sancionar con rigor. 10 contra 10. Quedan 15 minutos, Y ahora estamos
Doble amarilla. ¿Cómo me pasa a mí? ¿Cómo me pasa a mí? Sube ahí. María tomando el tiempo para Isco, se abre Di María, pero Isco tiene la pelota peligrosa, gol. Marca de cabeza Pepe, el centro de Isco, el pestanazo. Llegando desde atrás del central portugués, igual el partido de Real Madrid. Incluso las expulsiones tras las expulsiones han generado goles. Ocurrido en primera mitad por el Real Madrid cuando fue expulsado Ramos, y ahora luego con el Real Madrid. Expulsión del Gato Silva en el rival en Osasuna, volvamos. Así es la consecuencia de este tipo de jugadas, de tener a su noveno, las cosas que se ponen parejas. Osasuna creo que aprovecha perfectamente la expulsión de Sergio Ramos y el Madrid aprovecha la expulsión de Gato Silva y ahora quedan todavía minutos, que es lo que quiere hacer. Lo que quiere es ganar el partido. Lo que quiere es defender bien y no perderlo. Di María con la pelota, enseguida lo contigo Ricardo Gabriel con el centro. Di María, Benzema a ver pasar el balón y Isco que acelera el paso para intentar llegar, no lo consigue. Carvajal tiene que el equipo presiona arriba, se va a producir ese cambio en la final de Osasuna, se va a marchar Armenteros del terreno de juego, va a entrar Raúl Noé. Pues mucho físico es lo que va a meter ahora en el campo. Ya muy gracia, Armenteros que también lleva una buena paliza encima. Insisto que además ha habido momentos del partido en los cuales Armenteros le ha dado sentido a lo que tenía que hacer Osasuna, lo que convenía, y ahora con Raúl Noé tiene una roca, ¿no? Sí. Quiere fortalecerlo, está claro que quiere fortalecer esa zona además, que es una zona importante para Osasuna, esa zona del medio. Raúl Noé es un jugador muy alto, las piernas muy largas. Tiene que cortar el ritmo que va a tener Madrid en estos minutos. Centro de primeras, que es casi un rebote a puerta. Se va la pelota de Ángel Di María. Está claro que las sensaciones psicológicas, la predisposición de uno y otro equipo cambia. Osasuna se siente un poco más frágil. El Real Madrid cree que todavía hay opciones. Sacar a Andrés Fernández. También los jugadores de Osasuna del Fuego se dan cuenta que han estado con un torcero contra Madrid, con un torcero y con uno más, y con el partido más o menos controlado, ¿no? Y claro, y ahora sabes que quedan minutos donde el Madrid es capaz de ganar el partido, y esos son los problemas que tiene la Osasuna. Y seguro que eso no les sería de sorpresa, tendría la primera venida contra el Málaga en Copa, hicieron algo parecido. Alberto, en un encuentro que parecía resuelto para los de Schuster, hubo una resurrección. Rojilla, Oyer, cabezazo de oro, tiró hacia Oyer. Carvajal quiere anticiparse y lo termina consiguiendo, que cometió falta. Carvajal le agarró con el trabajo del hombro, aunque protesta Carlo Ancelotti, le mide de la distancia con muy, pide calma el cuarto dentro del banquillo del Real Madrid, falta clara de Carvajal. Ya recibiendo las últimas instrucciones de Pepe. De cabeza para su portero, para Diego López. Marcelo. Di María. Cristiano. Isco, que busca insistentemente el balón. Isco, Cristiano. Marcelo. Recuperación de Osasuna, aunque luego ha habido ahí el exceso de relajación de Oriol Riera. La jugada quedó de fuera de juego. Di María le ha costado salir. Se marcha Isco, tercer cambio del Real Madrid, muy cansado el jugador blanco, aprovecha su último esfuerzo para no perder nada de tiempo. Se marcha Isco, entra Jesse. Bueno, Jesse es un jugador fuerte, potente, rápido, ahora se aprovecha también el cansancio que tiene que tener los jugadores. Isco ha sido un partido donde yo creo que ha sufrido muchos minutos porque ha tenido que correr demasiado hacia atrás. Pero es un jugador que al final me parece que lo ha mantenido porque es un jugador especial. No figuró el balón que al final robó Xabi Alonso, que venció Pepe, disparo alto, acabando la jugada y Loro, que casi saca el balón del campo.
estilo contra estilo. Sí, claro, Esa vez ha habido creo un que par se ha tenido que trabajar mucho atrás y ha quitado mucha frescura a Llanes. a la hora de atacar y La primera vez se hizo todo pues lo ha acusado. y coincidió que la semana Sí, sale Alonso. Sí. Ayer que prefiere cederle el terreno, que se cambia el ritmo, centra que sea, pelota peligrosa y que sea Rivas. Carvajal se lleva el esférico, buscaba a Di María. Mar Bertrán, Raúl quiere tampoco colgarse del larguero Osasuna, que mueve ese acordeón de las dos líneas que planta por delante de la frontal del área. Poco a poco el Real Madrid va empujando a los de Javi Gracia hacia su portería. puedes tener dos en el primer año. Muriera, entra fuerte, sale Alonso, comete falta. Está reclamando el jugador de Osasuna. Es una nueva amonestación en el partido. Parece que hay lío en la banda. Sí, va a haber que hacer el cambio, pero vamos a ver qué es lo que le dice ahora mismo Cruz Gómez. Se lo dice a Javi Gracia. Imaginamos que nos está avisándole algo que ha sucedido en el banquillo con el compañero, porque está muy lejos de esa jugada. El tercer cambio también del partido se va a Campos. Aprovecha para recibir esa ovación del público del Sadar, a dar unos segunditos al reloj, va a entrar en su lugar Manu. Creo que va a ser determinante, ¿no? Los goles contra el Madrid. Se le puede pedir más a un 9. Le ha hecho Río Briera. El día de hoy. Más mayor. El campo. Vamos. Sí. Aquí. Santiago Benz. Golpear la pelota, Andrés. 41 minutos de la segunda parte. Osasuna ganando por 2-0 ahora el marcador igualado. 2-2. Tanto obra de Pepe en el minuto 80 de juego. Marcelo Di María, Benzema por el centro, que sea a la derecha, sigue Di María en conducción hasta que vio como el balón rebotaba las piernas de Johan No Luis. queda por culo y él así es. Hace Di María. Pelota una vez más para el Fideo. Marcelo. Rite, pero. Marcelo está afortunado en el día de hoy. Cristiano Ronaldo cuando busca el Está hablando de cambiar la... Al final la mesa está También te quita puntería, pero hemos visto una opción de contraataque clara de Real Madrid. Hoy la ha dejado un poquito para atacar a Osasuna Real Madrid. Tengo un chaval recién operado de hernias por todos lados y se mide en ese salto y ya lleva 5 meses de baja fuera. y tiene año y pico de baja por culpa de eso. Por culpa de las mesas. Cristo Matías. Ya jugando con Lolo. Sí, pero Al cielo. con el winch arriba y una cama. Con cuerdas y demás. Ahí de brazos pidiendo explicaciones. María de Tomás está un poco afectado desde que ha salido. Bueno, Torga y Omar. A ver. Sí, va a estar interesante. Entre Cristiano y Mar Bertrán. La falta del portugués que llegó el colegiado. Saca Lotis. Omar tiene Pepe. Nacho se quitó el balón de encima. Recuperó Raúl Osasuna. Yo no daría Lo casi instantánea. Sale Alonso. a ver qué dice Por la misma zona, tanto que sí como Benzema. Sale Alonso no podía jugar, pero parecía ellos. Entrase no era bueno. Muchas imprecisiones seguramente porque ha tenido que correr mucho y durante muchos minutos como Marcelo, Di María, buen recorte, dispara Di María. Es Fernández. Con la pierna derecha de Di María. No le quedaba otra. Di María se le manda con la derecha porque no le queda otra. Tuvo Andrés. Sí. Única opción que queda.
Además ahí ya iba muy vencido. Muy serio. Esa falsa no. La falsa ella. La guardadita. ¿Qué está ahí? No sé, yo metí, no sé. Quedó en medio. Ahí te empujando, No llegaba. está ahí. Metí una llave por allá. Sí, con Pero ahora que los compadres. Esos fueron los golpes. Le di con el dedo, no le pegó yo. El ruido que hizo de pum 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 no era así. No, era aquí, era aquí. Fue interno, ese fue un ruido interno de la mesa. No. Y ganó la anterior. Está en esta partida, está Torga como favorito. Nada, pero mejor. Torga que está como favorito ahí. Pues yo no sé qué decir. Va a estar igualado. La gente se ha puesto y dice no hay. Oye, gracias. Ya, el gratis porque tampoco desprecio en el voto. Están ahí y ya ponen la porra de domingo a las 2 a la buena y ya no encuentras 5 de edad. Nadie fue a buscar ese envío del centrocampista del Real Madrid. Pues poco a poco se aproxima al área pequeña, que va a colocar la pelota y que hay como la posibilidad ya de escuchar el pitido final. Está cada vez más próxima. Que de momento deja hacer, no advierte al delantero de Osasuna, que claramente pierde tiempo. Nacho. Y López. Nacho. Xavi Alonso. Marcelo. Y María espera el balón del brasileño, ya no tiene el internacional argentino jugando con Marcelo. Pared entre ambos. Di María que va a llegar a la línea de fondo. Quiso centrar de primeras y luego ya cuando forzó un poco más la máquina lo que encontró es el saque de esquina. Bertrán. Todo el Real Madrid, seguido de Carvajal. En la frontal y va el córner. Cabezazo que al final se pierde fuera. Xavi Alonso. La semana que viene, sábado. Incluso apoyándose en defensa. Todo eso ahora no me lo digas porque no me voy a parar. Solo por la línea de fondo. Es una vez más. Quiero que todo vaya mucho más despacio. Dentro de que, bueno, Osasuna no va a obtener el premio gordo, pero sí un premio de consolación satisfactorio. Este campo no gana el Fútbol Club Barcelona y en este campo, en el minuto, no gana el Real Madrid. Cristiano, orientado hacia Xavi Alonso, que se deja seguir el colegiado.